Y ahora sí, con todos vosotros, damos la entrada a José Luis Camacho, a Robert Martínez y a Carles Tura. O sea que aquí estamos. Bienvenidos a vuestra casa. Muy bien, pues es un placer estar contigo en tu canal y bueno, pues vamos al lío, ¿no? Aquí hemos planteado un tema, pero que aquí están los 4 comandantes de la luz, que naturalmente harán las variaciones que crean oportunas naturalmente. Y nada, pues le vamos a dar la entrada en primera versión, pues a ti mismo, Robert, ya que te tengo aquí a la izquierda y estás arriba, pues adelante y saluda. Y bueno, antes de nada, presentar a Carles Tura y, como dice en la otra ocasión, a José Luis Camacho, que no se conocían. O sea, podéis hacer vuestras presentaciones. Bueno, pues muchas gracias primero, Xavi, por la invitación y si quieres, pues presenta a Carlas y a JL, aunque yo creo que son muy conocidos por la mayoría, aunque no hayan tenido el placer de conocerse entre ellos. No, simplemente os lo presentaba. Carles le pasa lo que le pasó, ¿os acordáis? El 7 de febrero, que tenía problemas técnicos. Hoy alguien le tiene que tocar el problema técnico. Le toca a Carles Tura. Adelante, Robert. Adelante y ya Carles se irá solucionando. Adelante. Adelante, que me presento o saludo o qué. Sí, tú mismo. Adelante, entra a matar sin ningún problema. Sobre alguna temática en particular, es que no me ha quedado claro si quieres que hable de algún tema o simplemente que me presente. Sí, el tema planteado, si quieres, paso Vale, el perfecto, cambio sí. directamente a José Luis y luego entras tú y así calientas motores. Te dejo en el pit stop. Con el tema directamente de la entradilla y ya está, punto, vamos a por ello. Sí, no hay problema. Vale. Reset a la humanidad, la quinta raza, ese es el primer tema que se plantea. Directamente, pues bueno, estamos aquí en lo que es la inteligencia artificial, en una evolución humana o una desevolución humana, dependiendo del enfoque que le queramos dar. Como decía, me acuerdo muy bien José Luis en algún vídeo, las diferentes humanidades que ha tenido la Pachamama. O sea, estamos en una de ellas. Entonces, ¿qué trascendencia en estos momentos estamos yendo y qué está sucediendo? Y entonces aquí planteamos, pues, reset a la humanidad, la quinta raza. Tú mismo, adelante, Robert. Sí, perfecto. Desde la antropogénesis básica, tanto en la teosofía como en el gnosticismo, se habla de las diferentes razas, tanto la polar, la lemuria, la hiperbórea y la atlántida. Estamos en la quinta y, por supuesto, estamos en la antesala de la sexta raza. O sea, que estamos justo en ese momento de transición, o por lo menos así lo parecen indicar todos los factores contextuales, ese despertar colectivo que estamos viendo, porque si bien en épocas anteriores se sabe, se conoce, o por lo menos parece ser que ha habido civilizaciones muy avanzadas, tecnológicamente muy punteras, estaban bastante aisladas geográficamente, mientras que ahora, por primera vez, existe una cierta comunión colectiva, un grupúsculo lo suficientemente grande, homogéneo y además abierto en cuanto a todo lo que es la Tierra, que está en un proceso de despertar. O sea, los símbolos, los signos del cambio y de ascensión son más que obvios y elocuentes y muy distintos a los que hemos tenido en otros momentos, donde hemos tenido civilizaciones que si mayas, que si incas, que si de otra índole, que han avanzado mucho, pero estaban completamente aisladas territorialmente. Mientras que ahora, por primera vez, y en parte gracias a la tecnología, podemos crear una nueva cultura espiritualizada, colectiva, que dé este salto evolutivo que la humanidad está reclamando. Y además, con el añadido de que las fuerzas oscuras, como nos están haciendo sabotajes y pirulas constantemente, todavía aceleran más la imperiosa necesidad de este cambio. Paso el cambio, como decíamos, los que somos de radioaficionado, en el QSO, le paso el cambio naturalmente a nuestro compañero José Luis. Adelante, JL. Pues sí, efectivamente estamos en un momento muy importante para la humanidad, como dice Robert Martínez, muy importante. Incluso la mera astrología ya hablaba de ello hace años, cuando decía el salto de Piscis a Acuario. Pues ya sabemos que estamos pasando del oscurantismo, el secreto, lo hermético. Pasamos a un punto en el cual es todo lo contrario, es una efervescencia, la verdad sale a la luz, hay grandes revelaciones. Es decir, el salto de una era a otra era en la que nos encontramos en estos momentos es un parto con dolor, máximo teniendo en cuenta que estamos hablando de una antítesis en el mundo de la información. Si pasábamos de antes de que no teníamos información a este momento en el cual hay una gran información, evidentemente lo que sucede es que hay muchas mentes que se despiertan.
despiertan muchas mentes y se tienen incluso que deconstruir, ¿no? Acabar con esos cimientos con los que nacieron y empezar a hacer la casa desde abajo o desde arriba, pero desde un punto en el cual poder ver este mundo en un enfoque correcto. No es fácil ver en muchas personas cuando descubren esta luz o descubren que gran parte de lo que nos rodea es una mera ciencia ficción, una gran mentira o un engaño interesado, tienen un importante shock, no lo digieren bien. La luz cuando te da de golpe, ¿sabes? No te sienta bien, necesitas dosificarte poco a poco. Entonces hay grados de conocimiento y grados de verdad que tenemos que ir haciendo la digestión de manera correcta, poco a poco, ir teniendo una digestión con respecto, en primer lugar, a lo que pensábamos que era bueno y que realmente no lo es, y en segundo lugar, ir recogiendo todas estas ideas con las cuales poder trabajar y remangarnos para intentar descubrir cuáles son los planes de esa élite globalista que en unas ocasiones nos dicen o nos hablan de un reset, en otras ocasiones nos hablan de una ventana de oportunidad y en otras ocasiones nos dicen que lo que pasa es que nos quieren muchísimo, pero nos quieren pobres, ¿no? Dice que eso de que tengamos bienes, de que tengamos algún tipo de propiedad, eso no les gusta mucho. ¿Por qué? Porque quieren detentar todas las propiedades del mundo. Entonces, básicamente, su objetivo es que tú camines por este mundo en el cual las propiedades que tengas no vayan más allá de lo que puedan traer una pequeña mochila. Eso es lo que quieren. Y cuando desaparezcas, pues haya sido un trozo de carne que haya pasado por este mundo, sin más. Y eso no es cierto. No hay que ver al mundo como un equipo, hay que ver a las personas como una unidad. Y nos quieren meter en la cabeza de que nosotros somos un equipo y hay que trabajar para el equipo, no somos mentes colmena. Somos seres individuales, espirituales, exaltados, que por supuesto tenemos que progresar en este difícil mundo que nos han creado. Carlas, ¿cómo van tus problemas técnicos? ¿Los tienes solucionados? Bueno, no lo sé. La verdad es que todo iba viento en popa todavía hasta ahora y justo empezamos la entrevista y empiezan los problemas técnicos. ¿Será casualidad? No lo será. No lo sé. Lástima, me sale mal. Disculpe. Espero que no me caiga mal y si me caigo intentaré. No he podido escuchar lo que han dicho ni José Luis, pero bueno, me imagino que la pregunta es sobre el reset, sobre lo que está ocurriendo y yo lo que os puedo decir es que yo siento que estamos no en un punto crucial. Yo creo que es incluso mucho más importante, ¿no? Yo llevo bastante. Se fue. Se fue. Los problemas técnicos están naturalmente con Carlas. A ver si le puedo hacer yo directamente una llamada. Sí, a ver si puede entrar solo con audio, porque con audio... Entre con audio y punto. Y ya está. Ya se lo voy a comentar directamente sin ningún problema. ¿Vale? Seguimos comentando nosotros mientras. Sí. Adelante, Robert. Sí, has comentado algo interesante, José Luis, eso de que no somos una mente de colmena, y es que bajo un pretexto de un malentendido de lo que es el trabajo en equipo, se pretende anular al individuo, taponarlo, hacer desaparecer su despertar espiritual, y eso es un mal entendimiento de lo que es la energía acuariana, ¿no? Estamos en una era de Acuario que lo primero que hace es potenciar al individuo, y una vez que el individuo está autorrealizado, puede hacer una aportación verdaderamente significativa a la sociedad, pero cuando simplemente es un esclavo que aporta fuerza de trabajo, eso no es entender bien el trabajo en equipo, eso es colectivismo, eso es comunismo o eso es en todo caso una degradación del ser humano. Entonces, precisamente la era espiritual viene a dignificar al ser humano, viene a darle verdadero poder, verdadera autonomía, verdadera dignificación, y eso es lo que realmente puede cambiar la humanidad. Ahora mismo tenemos unas superélites que lo gobiernan absolutamente todo, montones de intermediarios que trabajan para ellas y un montón de personas que no se enteran para nada. Y luego la pequeña Galia, ese reducto de Asterix y Obelix, de los pocos que nos defendemos y hacemos lo que podemos para subsistir y sobrevivir. Simplemente creo que nuestra poción mágica es distinta a la que nos han querido inocular y será la que nos sirva precisamente para darle la vuelta a esta tortilla siniestra.
Tal como indicáis, bueno, lo que decía José Luis de las élites, de todo lo que nos está rodeando, de la forma, incluso la inteligencia artificial y la informática, ¿no? Cómo ha evolucionado, ¿no? De nuestro personal computer, que empezamos ahí intentando salir con el AutoCAD como podíamos y se vendía la CGA como una cosa, con aquel pequeño programa de iOS y hacía el Columbia grafeado y era diferente de la tarjeta Hércules y era 4,77 megahercios, pero ojo, que los personal computer que venían nuevos, que no eran de IBM, eran turbo, eran el doble. Y ahí empezamos nuestra gran tecnología de ir avanzando. Mientras tanto, quien podía tener 50.000 de las antiguas pesetas se traía un Sinclair de 1K de Inglaterra y lo podía hackear directamente haciendo alguna teletipo y tal. Pero ojo, tenías que hacer toda la programación y desconectarlo porque no tenías dónde grabarlo. Es decir, si querías volver a utilizar cualquier software, lo tenías que volver a programar íntegramente. Y ahora enciendes un smartphone, te localiza, te dice el sitio, te dice la huella digital, dónde es y tal. Hombre, vamos a ver, aquí hay un crecimiento exponencial increíble, increíble. José Luis, tú que lo has vivido en propia piel todo esto, adelante. Bueno, esto es muy interesante lo que comentas sobre la tecnología emergente y la tecnología emergente. Si os dais cuenta, hay ciertas tecnologías que parece que están alzadas en hombros de gigantes, ¿no? Por ejemplo, el vuelo, ¿no? El vuelo. Sabes que hace unos 120 años el hombre empieza a volar con los hermanos Wright y teóricamente, yo no me lo creo, pero bueno, teóricamente hemos llegado a la Luna, hemos llegado a la nube de Oort, bien, cosas así. La electrónica da el gran salto en 1947 con el descubrimiento, lo comentaba antes, del transistor y en nada que estamos hablando, no llegan 80 años, nos encontramos con la inteligencia artificial, por ejemplo. La programación, la propia inteligencia artificial, en 1956 comienzan los primeros grandes lenguajes de programación y aparece el Lisp, Prolog, de los que nace posteriormente esa inteligencia artificial. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a programadores muy veteranos, muy mayores, que decía que ellos empezaban a trabajar para empresas subsidiarias como Raytheon, como Industrias E, por ejemplo, ¿no? Empresas siniestras que se dedican o por ejemplo también una muy conocida es, bueno, empresas que son, digamos, subsidiarias del gobierno de los Estados Unidos, entre otros, y cuya única finalidad era, bueno, pues desarrollar software para ciertas cuestiones. Luego, por contra, hay ciertas tecnologías que van desapareciendo y ya no son tecnologías, incluso me atrevería a decir hasta terapias, ¿no? Terapias naturales que han funcionado bien durante milenios y que tienen un correcto funcionamiento y de repente empiezan a desaparecer. Tecnologías ópticas, como por ejemplo el microscopio de Rife, que empieza a desaparecer. Tecnologías como por ejemplo el motor de agua, no consigue emerger, nadie quiere, ahí parece que están poniendo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si te están dando una tecnología informática de altísimo nivel, única y exclusivamente es porque forma parte de ese control. Una de las primeras frases que dije hace muchos años fue que Internet, cuando nació, era una especie de campo de libertad, pero que se volvería la herramienta más eficiente de control del ser humano. Y efectivamente así se ha vuelto, y todavía le queda mucho camino por recorrer en ese aspecto. El control del ser humano es fundamental, lo han intentado, bueno, pues los grandes dictadores, unos con más, otros con menos suerte, pero sabes que sus proyectos nunca han perdurado. Han tenido un tiempo de duración y ahora lo que pretenden es, después de haber aprendido de todos estos grandes imperios que se han intentado forjar históricamente, crear un imperio para siempre. Uno en el cual el ser humano sea un robot, y cuando digo robot sea literalmente eso, un robot. Un robot en el cual se le dirija los actos que tiene que hacer, que tenga fe, absoluta obediencia hacia aquel que te entrega las órdenes, un robot que no se cuestione en ningún caso nada, un robot asexuado totalmente, no quiero saber nada de ese tipo de cuestiones. Además, incluso pues para eliminar los sexos, nos van a hacer vestir igual, eliminando todo tipo, cualquier forma que delate nuestra masculinidad o feminidad. Nos van a hacer el corte de pelo, o sea, nos van a hacer como muñequitos de fútbol, ¿no? Todos iguales, más o menos. Pues eso es lo que pretenden, entre otras cuestiones. Y lo van a conseguir. Y además crearán como una especie de grupos, porque para ellos es importante que nosotros veamos el problema horizontalmente, ¿no? Mi problema es lo que
por ejemplo, con lo que ocurría con Un Mundo Feliz. Mi problema es de los beta, no, solo gamma. No, oiga, mire, es vertical el problema, mire usted hacia arriba, está ahí arriba, no lo ve o alguien quiere que usted no lo vea. Claro, con esa astucia y dándole al ser humano aquello que quiere, como pueda ser el metaverso, ciertas sustancias que le distraigan, ya sabéis qué tipo de sustancias me refiero, no utilizadas con fines, digamos que espirituales, como lo puede hacer un chamán, puede hacer un brujo, como lo puede hacer en las antiguas culturas. No, eso no lo quieren. Ellos quieren que tú utilices esas sustancias recreativas única y exclusivamente para evadirte y ya está, fin de la fiesta. No tienes que preocupar nada más. Y si te va mal la PlayStation 5, pues tendrás la 6, la 12, la 24, con la que navegarás por el metaverso. Y el metaverso es maravilloso porque escuchamos todo lo que dices y entonces, pues en el momento que se te ocurra coger a 4 amigos y decir que todo esto forma parte de un complot mundial, pues evidentemente a partir de ese punto te van a hacer un crédito social con el cual a ti te reducirá la velocidad de internet, no podrás utilizar el transporte público, no tendrás acceso a créditos, recibirás menos monumentos en tu trabajo, vaya usted a saber. Van a crear un mundo así. Y claro, este tipo de planes no son de un día para otro, suelen ser generacionales. Porque si no lo hacen así sería imposible. Tú tienes que esperar que los hijos de estas generaciones se vayan adaptando a ese clima que tú estás creando para que en un momento dado no solo lo acepten, sino que incluso lo defiendan. O sea, no se trata de que nosotros construyamos nuestra propia cárcel, sino que lo que pretenden es que la defendamos, ¿no? Digo, wow, es mi cárcel, aquí estoy feliz, me encuentro maravillosamente bien. Que eso es otra cuestión. Cuando la gente dice me encuentro bien, ¿realmente se encuentra bien o es que nunca se ha sentido realmente bien? Y un estado más o menos que pudiéramos pensar como medio de salud, tú lo consideras como bueno. ¿Sabemos realmente lo que es tener un estado de salud al 100% bueno? ¿Lo sabemos realmente? O a lo mejor hemos nacido ya en un entorno lleno de frecuencias, lleno de química y lleno de muchas cuestiones que no nos ha permitido sentir lo que es el bienestar, el estar bien. No lo sabemos. Yo no puedo preguntarle a mi bisabuelo, oiga, ¿usted cómo se siente? ¿No? Ya no tenemos esa oportunidad. Además, los sentimientos era algo que nos estilaba mucho, sobre todo en la revolución industrial. Estamos hablando del siglo XIX. Pero sí, nos dirigimos hacia un camino en el cual, bueno, pues ese Pope, que es Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial, auspiciado por una serie de cerebros, como puede ser, me parece es Harari, uno de ellos, que pretende hacer de todos nosotros, pues, y además es que él lo ha dicho, y van a ser ustedes unos androides maravillosos. De verdad, nos van a querer muchísimo y ustedes van a ser muy felices. ¿Que se estropean un poquito? Pues no se preocupe. ¿Que llegan a cierta edad? Pues ya está, fin de ciclo y que venga el siguiente. Usted funcionará bien mientras sea productivo y cuando deje de ser productivo y deje de consumir, pues usted aquí sobra. Váyase a otro sitio y ya sabe dónde es ese otro sitio. Ese es el futuro que nos espera. Bueno, es el futuro que nos quieren diseñar, es un futuro muy orwelliano, es decir, eso es lo que quieren, obviamente. Otra cosa es que para eso estamos nosotros aquí, todos los que estamos, para no permitirlo, no consentirlo. Y al fin y al cabo, como bien has dicho antes, lo han intentado muchas veces todos los dictatorzuelos de poca monta y tampoco lo han conseguido. No, no lo han conseguido. Si han conseguido, ha durado un poquito, sí, ha durado algo de tiempo y luego han empezado a tener problemas. Yo creo que precisamente hacerlo globalmente es extremadamente complicado. Es muy difícil, además, por mucho que imites un poco el modelo orwelliano, es decir, vale, tienes una cultura árabe que no la integras de todo con esta, tienes unos modelos chinos que tampoco la acabas de integrar y los tienes a los tres peleados y medio mezclados, pero sobre todo la cultura occidental que ha paladeado cierta dosis de libertad, ahora empezar a ir hacia atrás va a tener bastante resistencia, como ya ha pasado estos 3 últimos años. Al fin y al cabo, los más dóciles tragarán con lo que sea, pero los más bravos nos vamos a afianzar mucho más en nuestra posición y más en el momento dado en el que los planes que tienen son bastante obvios, bastante evidentes. O sea, es crear una granja humana. O sea, pues todo lo que se hace a los animales en una granja, pues lo mismo, pues una granja digital, donde se ordeña al ser humano, se explota su fuerza de trabajo, se le confunde, se le engaña, se le hace amar sus propios barrotes y encima aún cree que tiene que dar las gracias por el trato que está recibiendo, porque si no en la jungla sería mucho peor. Eso es básicamente la historia de la civilización. Como el hombre es un lobo para el hombre, pues entonces vamos a delegar el poder en una clase política que luego es más lobo que cualquiera de los lobos que te hayas encontrado y es la que además te va a estar ordeñando hasta el fin de los días. Astrológicamente, por eso tenemos aspectos muy buenos, una ventana de oportunidad tremenda, muy grande y de muchos años para precisamente darle la vuelta a esta situación distópica que por supuesto quieren crear.
Y también entiendo que esto de la quinta raza o la sexta raza, mejor dicho, que sería la que está a punto de emerger, es la que supuestamente le tiene que dar la vuelta a la situación, la que realmente tiene que acabar con esta cultura que estamos viviendo ahora, con esta tecnocracia distópica, con esa revelación del libro del Apocalipsis, con ese reinado de la bestia, que supongo que ya estamos inmersos completamente en ello. Y yo por lo menos lo que veo es bastante optimista, o sea, sabiéndonos seres espirituales, habiendo creado una cultura que cada día va creciendo más, en cuanto a la gente empieza a comprender el poder creador que tiene, nos damos cuenta de que somos mucho más de los que parece, los que estamos como poco ofreciendo resistencia. Ya no necesariamente es que estemos activamente construyendo un nuevo mundo, pero por lo menos somos muchísimos los que estamos diciendo un no frontal a lo que sea que me ofrezcan, por defecto, es un no por defecto. Y si bien es verdad que hay muchas futuras generaciones, muchos jóvenes que se están comiendo toda la ideología con patatas y con salsa brava y repitiendo ronda, también hay muchísimos padres bastante hastiados por lo que ha sucedido recientemente y empezando a hacer educaciones de homeschooling, empezando ya a dar una versión alternativa y son infinitamente más críticos con el sistema de lo que eran hace 10 años. Entonces, en ese sentido, creo que vamos ganando y hay motivos sobrados para el optimismo. Bueno, yo por mi parte estoy de acuerdo. Creo que hay motivos sobrados para el optimismo. Como sabéis, bueno, pues tengo la suerte, entre comillas, de recibir informes de estos presuntos expedicionarios del planeta Humo. Y estos señores dicen que las posibilidades que tiene este globalismo de hacerse con el control planetario no llegan al 0,2%, o sea, prácticamente, o sea, es una misión fracasada. Sí, sí, dice, van a hacer mucho daño. Esto es el dragón que muere matando y de cada coletazo pues se va a llevar lo que se lleve, pero las posibilidades que tienen de conseguirlo es imposible. Vamos a ver, crear una amalgama en un mundo tan fragmentado como este, con 194 naciones, 40.000 tipos de economías, 40.000 tipos de religiones, 40.000 tipos de etnias, 40.000 tipos... Esto es prácticamente imposible. Es una labor que requeriría, bueno, pues yo qué sé, miles de años, ¿no? Primero, que es algo imposible. Eso es por lo menos lo que nos dijeron. Que lo van a intentar, pero las posibilidades que tienen son remotas. Con lo cual, efectivamente, hay espacio para ser positivos y para tener, no voy a usar la esperanza, que no es una palabra que me gusta mucho, esperanza. Con la esperanza no te dan nada, sobre todo si vas a un banco. Mira, te voy a ingresar esta esperanza y te dicen, no, esperanza no queremos otras cosas. Pues lo que ocurre es que tenemos que intentar ver el futuro de una forma bastante más coherente. ¿Cómo? Bueno, pues aparte del trabajo que hacemos cada uno, pues como hormiguitas o como abejas o como lo queramos ver, nosotros desde nuestro punto de vista vamos moviendo granito a granito y al final yo estoy convencido de que lo que en principio y hace años éramos una minoría minoritaria, hoy en día somos una minoría mayoritaria. Somos una minoría grande. Somos un grupo de gente que ya se están dando cuenta, el globalismo, de que cuidado con ellos porque a ver qué hacemos, porque esta gente entre uno no, pero es que vamos a ver, fragmentadamente, desde 50.000 puntos distintos, están diciendo las verdades del barquero, ¿no? Y eso para nosotros es un problema. Tienen que tapar esas verdades que podemos revelar unos por un lado u otros por otro, las tienen que tapar como pueden y las maltapan, ¿no? ¿A quién consiguen convencer? Pues mire usted, consiguen convencer a la abeja que está tan absolutamente dormida, que es imposible, por desgracia. Esos, como he dicho antes, un proceso generacional, son generaciones que han vivido poniendo su fe en los grandes medios de comunicación, en los gobiernos que pensaban que lo hacían todo por su bienestar y porque los querían mucho, pero el problema es que constantemente el ser humano y de manera casi absurda pone la fe donde no la debe poner. Oye, haz el favor, pon la fe o colócala donde la tienes que poner. ¿Cómo le vas a dar fe a alguien que te ha demostrado durante 40, 50 o 80 años que es un sinvergüenza? O sea, es que ya, quiero decir, no te ha dado ninguna muestra como para que tú puedas confiar. Alguien que te dice, vamos a reducir el IPC y lo sube. Alguien te dice, vamos a bajar el IVA y lo sube. Vamos a bajar la gasolina y la sube. Vamos a hacer puestos de trabajo y cada vez hay más paro. O sea, quiero decir, ¿cómo puedes poner tu fe en alguien de esta naturaleza? Por favor, o sea, quiero decir, no. Y luego además está la estructura bipólica o la estructura
en la cual monolíticamente dos partidos están jugando un partido de ping-pong, 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 ping-pong. ¿De qué viven? Unos viven de sus fieles votantes y otros del castigo de los fieles votantes del anterior. Y así nos movemos en una especie de juego ridículo que de vez en cuando, para sanear la cocina, crean hasta marcas blancas, ¿no? Como pueden ser los supermercados. Vamos a crear una marca blanca con un precio más barato. Pues esto es lo mismo. Es que tenemos que empezar a salir del juego. Salir del juego utilizando su estrategia es complicado. Salir del juego no utilizando su estrategia todavía más, porque a ver cómo vas a ganarte un campeonato de fútbol si tú juegas al tenis. Pues esto es lo mismo. Es complicado. Así que, como he dicho muchas veces, yo me levanto por la mañana pensando qué podemos hacer para poder dar la vuelta a todo este problema que tenemos entre manos y que sé activamente que tarde o temprano las posibilidades que tienen de llevarlo a efecto estos perniciosos planes son muy pequeñas. Pero oiga, sabe usted que son pequeñas, pero en lo que duran, bueno, pues nos están haciendo mucho daño. Pues hay que evitar que esos daños se nos sigan haciendo. Exacto, hay que minimizar la catástrofe porque evidentemente la capacidad lesiva que tienen todavía es grande. Lo que pasa es que cada vez hemos aprendido más a surfear estas oleadas de veneno que nos van echando periódicamente. Y como bien dices, la estructura política es bipartidista o es simplemente pues, un juego de marionetas donde los dos están controlados por lo mismo. Y además lo curioso y notorio es que, claro, en cualquier medio de comunicación o en cualquier debate académico, todavía se defienden esas opciones como si fueran reales, como si fueran válidas. O sea, si tú vas a cualquier universidad, haces una tesis doctoral, vas a cualquier lugar oficial y se reconoce la política como algo legítimo, como algo que funciona, como algo que es de buena fe, como, bueno, que hay una corrupción pero es residual, que se está buscando combatir. O sea, se vive completamente de espaldas a la realidad. O sea, algo que prácticamente es Vox Populi, que hasta el más tonto sabe que los políticos mienten y roban. Esto, a nivel académico, se vive completamente de espaldas. Y eso es lo significativo. Eso es lo que rompe, ¿no? Traer una especialista a la tele analizando las elecciones y ninguno dice, bueno, eso es un pucherazo, esto simplemente da igual, no van a cumplir nada de lo que dicen. O sea, tenemos que llegar al momento en el que la gente que salga a la tele, cuando traigan a un politólogo, un analista, lo que sea, diga, pero si no nos queremos nada, si todo eso es una farsa, si nunca cumplen nada. O sea, ya hay suficiente madurez política y cultural como para que cada vez vayan saliendo más trolls en televisión, en radio, ya desde el propio oficialismo, y que sean tantos que no puedan pararlo. Que vean que realmente, digo, tenemos no sé cuántos organismos internacionales que se ocupan de la economía y la economía cada vez va peor. Tenemos 50.000 supuestos organismos oficiales que luchan contra la pobreza y contra el hambre y cada día se supone que hay más pobreza y más hambre. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Se están creando superorganizaciones que valen un pastón para combatir el cambio climático y para términos ecológicos, y solo lo que cuesta organizar esas cumbres ya contamina mucho más que una ciudad durante un mes. O sea, es tan hipócrita, tan absurdo, tan ridículo, se desmonta en 2 segundos, que joder, es que ya cualquier persona pensante tiene que ser muy crítica con todo el sistema, con toda la organización mundial. Es demasiado sangrante a esas alturas, y por eso pienso que primero es la batalla cultural, para que todos los pensadores honestos estén como poco de nuestro lado, sino en todo, por lo menos en lo fundamental, que es este sistema es una locura psicopática. Bueno, yo te voy a comentar algo y tú lo sabes que el académico en muchas ocasiones es el que está más dormido. Sí. Alguien que ha estado 5 años en su carrera, 2 años haciendo máster, otros 3 años en prácticas. O sea, ha estado tanto tiempo dentro del modelo académico que ha puesto una tal cantidad de fe dentro de ese modelo que vete tú ahora y dile que, oye, mira que te has equivocado. Imagínate, por un ejemplo, bueno, pues que te has estado toda la vida estudiando la virología, has hecho máster y tal, y de repente al final te das cuenta que a lo mejor hay cosas de esas que ni existen, ¿no? Has estudiado algo que no existe. O imagínate, pues, cosas de este tipo. Otra cosa, yo siempre me he echado las manos a la cabeza de los ejemplos que has puesto, por ejemplo, el cáncer, ¿no? O sea, hace los años 50, y esto lo he comentado alguna vez, en los años 50 hay una anécdota de una enfermera en Estados Unidos que ella decía que cuando había en su hospital, ya muy mayor hoy en día, había un enfermo de cáncer, todos los médicos bajaban a la planta donde estaba el enfermo de cáncer para verlo. Yo decía, "Coño, es una rareza, ¿no? Tiene cáncer, vamos a ver cómo está este hombre, qué le pasa". Y hoy en día, pues fíjate en qué punto nos encontramos, ¿no? ¿Qué ha pasado desde el punto A al punto B? Pero lo más flagrante es que hace 70 años
no teníamos microscopios de efecto túnel, no teníamos resonancias magnéticas, no teníamos toda la química experimental y agresiva que hoy en día existe, los equipos de investigación, no teníamos la IA, ordenadores cuánticos, no teníamos una metodología tan bestia como la actual, o sea, no teníamos muchas cosas. Y a medida que aumentamos ni tantos presupuestos, y a medida que aumentamos técnicamente y económicamente toda esta cantidad de cuestiones, el problema no solo se reduce, sino que se aumenta. Te parece muy raro. Es decir, canta más que Mario Lanza, que decía un amigo mío. Mira que cantaba Mario Lanza, yo os aconsejo que veáis una película de este señor. Pues efectivamente así es raro, ¿no? Se crean organizaciones contra el cáncer y todavía hay más cáncer. Se meten cada año más millones contra el cáncer y todavía hay más cáncer. Oiga, a lo mejor lo que tiene usted es que dinamitar todos los cimientos de sobre qué ha construido esa idea y a partir de ahí empezar a reconstruir. Pero lo que quizás se quiere sostener es una especie de gigante con pies de barro que está siendo económicamente un auténtico chollo para ciertas organizaciones, ciertos institutos y ciertas vaya usted a saber qué, y viven pues básicamente de eso. Hay una película, a lo mejor, ¿sabéis quién es Nick Nolte? ¿No? Nick Nolte es un actor de Hollywood. Este señor hizo una película hace muchos años que se titulaba El aceite de la vida. El aceite de la vida. Muy poco conocida. Y no me extraña que fuera por poco conocida porque os voy a explicar, no os voy a hacer un spoiler, es muy difícil de conseguir el aceite de la vida. El aceite de la vida es un hecho real en el cual un padre tiene un hijo que tiene una apoplejía, tiene una especie de atrofia y el niño poco a poco y día a día se va viniendo abajo. Física, emocionalmente, la salud se va viniendo abajo, se viene abajo, se va derrumbando. Y después de mucho tiempo descubren que este niño tiene una enfermedad de estas raras que debe existir pues, una de cada millón de personas, una enfermedad muy rara. Claro, empieza a mover palos el padre y descubre una asociación, bueno, pues que están ahí una serie de padres, muy pocos, que intentan encontrar la solución. Los médicos todos tiran balones a la banda, no saben lo que es, ni saben curarlo, no lo van a estudiar porque hay muy poca gente, la industria privada hace lo propio, la industria académica, o por lo menos centros académicos tampoco lo investigan, porque nadie daría un premio Nobel a alguien que ha curado a 100 personas de no sé qué, en fin. Y al final lo que hace el padre Nick Nolte se arremanga, ¿no? Dice, pues si nadie es capaz de hacerlo, yo lo voy a hacer. Y efectivamente este señor Nick Nolte en la vida real, que esto ocurrió, trabajaba para las Naciones Unidas, esta persona, empieza a investigar y investigar y investigar la enfermedad de su hijo y descubre que un derivado del aceite de oliva es uno de los elementos que curan o que pueden curar a su hijo. Pero después de innumerables peripecias, la película es alucinante. Pero fijaos qué curioso. Cuando él lo descubre, se lo comunica a la asociación que se dedicaba esta que se sostenía con el problema, y los de la asociación dicen, coño, yo creo que no debes hacerlo. Claro, no debes hacer porque estás viviendo del problema. Estás viviendo del problema. Si el problema desaparece, tú desapareces. Esto es lo mismo, ¿no? Lo encontramos en muchas ocasiones. Es importante mantener el problema. Al final, bueno, pues el niño consigue, no se recupera al 100%, pero sí un alto porcentaje, y la película entrega un montón de mensajes de cómo funciona este mundo. Si podéis conseguir esa película, El aceite de la vida de Nick Nolte, es una obra maestra, está escondida en los pozos más profundos de Internet y de Hollywood para que nadie tenga acceso y nadie reflexione sobre los entresijos que hay detrás de, coño, oiga, mire usted, lleva 100 años investigándolo y cada año que pasa estamos peor que el anterior. ¿A qué es sospechoso? Entonces, si es sospechoso, habrá que empezar a pensar otras alternativas, ¿no le parece? Están tan avanzando la medicina que no va a quedar nadie en el planeta sano. O como también dicen, hay más gente viviendo del cáncer que muriendo de él. Cada vez hay más enfermedades y vosotros lo sabéis. Y algunas de ellas absolutamente exóticas. Algunas y perdonad yo algunas enfermedades que se las inventan tan raras y extrañas que si tienes una especie de fobia, no sé qué, el color azul, y por las mañanas dices, que haga usted el favor. O sea, porque a mí no me gusta el azul, yo ya tengo un problema mental. O sea, no sé. El otro día a Robert Kennedy Jr. tenía una entrevista con Mike Tyson, un vídeo, y se lo tira atrás YouTube, ¿no? Con Mike Tyson. Y todos nos mirábamos diciendo, ¿pero qué ha dicho, Rob? Y resulta que durante el documental, que dura un montón, vamos, es una charla, un tú a tú. Pues en un momento dado,
John F. Kennedy Jr. dijo, es que la CIA mató a mi padre. Ah, toma por ¿Sabes culo. tú? Ya ves tú, ¿quién lo iba a pensar, no? ¿Quién lo iba a pensar? Fíjate qué cosas tiene. Pues así funciona el mundo. Eso tendría que estar hasta prescrito ya el asesinato de Kennedy, pues todavía es No, información clasificada. Vete a la Wikipedia y ahí sí que te deshuevas, y perdona la expresión. Ahí Bueno, lo en dejo. Wikipedia, solo con que hagas la prueba de ves a cualquier página que sea más o menos oficialista sobre un tema controvertido y cambia una coma. Y verás cuántos segundos tardan en volver a rectificarla. Pero una coma, ¿eh? Una coma de sitio la mueves y van a tardar medio minuto en cambiártela. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, el control es orwelliano hasta el punto de que en ese sentido la Wikipedia van reescribiendo cosas del pasado también. O sea, van reescribiendo la historia, las cosas que sucedieron para que todo se vaya acomodando con un relato más o menos lineal, en los cuales no ha habido jamás ningún tipo de disenso científico. Todo se ha sabido desde el primer momento, no ha habido dudas, no ha habido debate, todo se ha sabido desde el primer momento y no ha habido voces críticas jamás. Pero jamás de los jamás. Siempre los científicos han ido todos a una, como siempre se sabe desde toda la historia de la ciencia. Mira, hay una cosa muy curiosa en la Wikipedia. Sabéis que la tecnología de los móviles actuales es una tecnología que se llama tecnología GSM y estamos viviendo bajo la tecnología GSM independientemente del 2G, 3G, 4G y 5G. Las comunicaciones se hacen por GSM. Bueno, pues el GSM está encriptado con una norma de, me parece que son 12 bits. Inicialmente se intentó encriptar con una norma de 24 bits y hubo potentes presiones por parte del Pentágono para que esa encriptación fuera más laxa. Esta información, aunque parezca mentira, la saqué de la Wikipedia hace unos 15 años aproximadamente, hace un montón. Claro, fui a revisar la información nuevamente hace poco y Ya no había estaba. desaparecido. Y yo dije, anda, buscan los históricos, que tiene como algo así como 5.000 revisiones, buscan los históricos donde estaba la información de la reducción de la encriptación de las llamadas telefónicas. Por eso te digo que al final nos encontramos bajo un sistema de control total y absoluto. Y el que no lo quiera ver es ciego. El que no lo quiera ver es ciego. Es ciego o quiere ser ciego. Porque vivir en la ceguera, tú sabes que es una cierta comodidad. Una cierta comodidad. Yo vivo en la ceguera, soy del sistema, el sistema me da, yo le doy lo que me pide y fin de la fiesta. Y cuando llegue mi final de ciclo, me iré de aquí y ya hasta que venga otro. Pero claro, manteniendo esta actitud, al final nos vamos a extinguir como especie, porque no somos una especie en la cual, y yo voy a usar, bueno, nos vamos a extinguir como especie como no empecemos a hacer lo que nuestra especie suele hacer cuando se nos presentan momentos de dominación o tiranía. ¿Sabéis lo que suele hacer, no? Sí, sí. Suele hacer manchar las calles de rojo y esas cosas. Lo Sí, quiero sí. decir, Sí, ¿sabéis? sí. No, porque luego me llaman no sé qué del odio y tal, ¿no? Ya Es se decir, entiende. ese buenismo y tal a que nos quieren Sí. llevar tiene su sentido, ¿no? Nadie cambia esto si tú no tal. Pues esto funciona así. ¿sabes? Bueno, la ceguera muchas veces es una postergación del conflicto. O sea, uno hace siguana, agacha la cabeza para evitar un conflicto, hasta que al final va acumulando conflictos evitados y después se encuentra en una encrucijada vital donde ha estado constantemente delegando su toma de decisiones en otros han decidido por ti, otros han hecho por ti, y hay un momento que estás en una vida que tú no has escogido, que ni siquiera te gusta y que la has ido escogiendo como un mal menor. Como, bueno, no me gusta nada del menú, pues me cojo lo menos malo. No me gusta ningún partido político, pero bueno, voto al menos malo. Bueno, todos son unos ladrones, pero este parece que por lo menos es guapo o es simpático. Bueno, pues vas escogiendo lo peor dentro o lo malo dentro de lo peor y con eso vas conformando una vida de la que al final dices, ¿y yo para qué estoy aquí vivo? No me gusta nada. Entonces la persona va rehuyendo todas las preguntas existenciales, todas las preguntas personales, toda autoindagación, toda introspección, realmente va huyendo de sí mismo y de su propia vida y cuando se quiere empezar a pensar o a plantearse tanto, es tal la bola de nieve que tiene que darle la vuelta, que tiene que empujar, que dice, mira, yo prefiero morirme, dame más pastillitas porque esto es inabarcable, es inabordable, es como si llevara corriendo 800 kilómetros en sentido contrario y realmente tengo que correr varias maratones. Digo, es imposible. Digo, si ya era imposible solo correrlo hacia adelante, llevo un camino recorrido hacia atrás tan inabarcable, tan grande, que ahora mismo se me hace un mundo solo de pensar que tengo que recorrer tantísimo en sentido contrario. El sistema también se vale de eso, distracciones y problemas objetivos bastante importantes para que, si bien tienes problemas económicos, tienes problemas de salud, problemas con el entorno, ya no te dé tiempo a reflexionar sobre la estructura parásita y si algún momento lo piensas de soslayo digas sí, pero no hay nada que hacer. Es demasiado grande, es demasiado fuerte y yo con esto no puedo.